Que la paz de Cristo Jesús esté en cada uno de sus corazones. Muchas gracias por cada una de sus preguntas y comentarios y por las fabulosas noticias que llegan hasta nosotros. Esta es la lección número 20 de nuestra serie El Evangelio en Acción y hoy consideraremos un caso muy especial, el ladrón en la cruz. Me han preguntado acerca de este caso de salvación y la mayor cantidad de preguntas se centran en que el ladrón de la cruz, aún no siendo bautizado, fue salvo. Analicemos este caso. En Lucas capítulo 23, versículo 33, la Biblia dice: Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43. Dos malhechores, uno de ellos, injuriándole, repetía lo mismo que decían los que estaban observando la crucifixión: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Al otro lado de Jesús se encontraba otro ladrón, otro malhechor, que en respuesta al injuriador le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Las palabras de este ladrón son dignas de un estudio profundo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Estaba confesando en su agonía la divinidad de Cristo? Pues si eso es lo que quieren decir sus palabras, estaban de acuerdo con lo que dicen las Escrituras. Pues Jesús es Dios. Si sus palabras se refieren al temor de Dios que debía tener el ladrón condenado a la misma pena de muerte, también es válido. Pero igual de importante es lo que siguió diciendo: Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Lucas 23, 41. Este ladrón está reconociendo no solo la divinidad de Cristo, si este fuera el caso, sino que también reconoce que el que estaba a su lado en la cruz era totalmente inocente. Palabras similares escribió el apóstol Pablo, complementando el propósito divino. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Junto a esos malhechores se encontraba el que estaba justificando al mundo. Sea cual sea el significado de las palabras del ladrón, estas representan un arrepentimiento y una gran fe, que va a manifestar al pronunciar sus siguientes palabras. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23, 42. Estas palabras indican que lo que probablemente había confesado anteriormente era la divinidad de Jesús. El ladrón de una forma u otra sabía quién era Jesús, lo que éste representaba, e incluso sabía y confesó que Jesús era el rey que los judíos esperaban. Tuvo la fe que la mayoría de los líderes judíos no tuvieron. Fue uno de los pocos que, al final de su vida, confesó y recibió a Cristo. Juan capítulo 1, versículo 11 dice: A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero este ladrón lo estaba recibiendo. La respuesta del Señor es igualmente maravillosa. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Centrémonos en lo que Jesús le está diciendo: Hoy estarás conmigo al lugar que yo voy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición, hermanos! Después de estas palabras, ¿quién puede dudar de la salvación del ladrón? Nadie, absolutamente nadie puede dudar que el ladrón fue perdonado y que en este momento está junto con todos los que han partido en Cristo en el paraíso. Lamentablemente, e ignorando las Escrituras, muchos usan este caso para enseñar que, así como el ladrón en la cruz fue salvado, de igual manera mucha gente hoy día puede ser salvada. Lo que estas personas no entienden es el tiempo en que se desarrollaron los eventos. El ladrón fue perdonado en vida de Jesús, en sus últimos momentos, pero en vida. Y no solo el ladrón fue salvado, muchos durante el ministerio de Cristo
también fueron perdonados, como por ejemplo el paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 9. Y sería una actitud similar al de los fariseos de esa historia, no creer que Jesús tiene la potestad de perdonar pecados. De hecho, la sanación del paralítico les mostró a ellos lo que el ladrón confesó en la cruz, la divinidad de Cristo. Pero, repito, debemos tomar en cuenta los tiempos. Ahora quiero que analicemos. La comisión dada por Jesús en Marcos 16, 15 al 16, donde manda a predicar el Evangelio y obedecerlo en las aguas del bautismo, ¿fue antes o después de la muerte de Cristo? Esto es clave, amigos, para entender este caso de salvación. Y la respuesta es, fue después de la muerte de Cristo. De hecho, Jesús dio esa gran comisión 40 días después de su resurrección. Entonces, ¿por qué no se bautizó el ladrón en la cruz con el bautismo de la gran comisión? Pues porque la comisión de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo no se había dado. Aparte de que precisamente el que le está perdonando es el objetivo del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, en el tiempo que comenzó desde que Jesús dio la gran comisión, todo el que quiera ser salvo debe creer en el Evangelio y bautizarse en obediencia a Él. Lo hemos estudiado en estas lecciones muchísimas veces. Si desea saber con mayor profundidad acerca de este caso de salvación, le invito a ver el estudio Palabras desde la Cruz, primera parte, en este mismo canal, a partir del minuto 10, el caso del ladrón en la cruz. Y un claro ejemplo de lo que les estoy diciendo lo tenemos en un caso similar, en el sentido de que fue Jesús uno de los protagonistas principales de esa historia. Veamos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9, 4 al 5. Sí, estamos hablando nada más y nada menos que de Saulo de Tarso, quien es el mismo apóstol Pablo. De su conversión hablaremos en detalle en las próximas lecciones, pero por ahora es necesario tocarla, pues es el mismo Jesús quien está frente a frente con Saulo, así como lo estuvo con el ladrón. La pregunta que hizo Saulo después de que se dio cuenta de que hablaba con Jesús fue, además de que estaba temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9:6. ¿Es en serio? ¿Jesús le está diciendo a Pablo que entre en la ciudad para que sepa lo que hay que hacer? Pues sí, eso es lo que dicen las Escrituras. Y de aquí surgen muchas preguntas. Entre ellas, ¿por qué no se lo dijo Jesús mismo? ¿Por qué no le perdonó en ese mismo instante? La respuesta es muy clara. Jesús no contradice su propia palabra. Él había determinado que el Evangelio debía ser predicado por el hombre a toda criatura y que cada criatura que decidiera creer y bautizarse en obediencia al Evangelio sería salva. Ahora bien, ¿este encuentro de Jesús con Saulo ocurrió antes o después de la muerte de Cristo? La respuesta es después de la muerte de Cristo y después de haber mandado la gran comisión. ¿Y el diálogo con el ladrón en la cruz? Eso sucedió antes de la muerte y antes de mandar la gran comisión. Ahora, sigamos escudriñando el caso de Pablo, donde él mismo en 3 oportunidades relata su conversión. Y usted las puede leer en Hechos 9, versículos 1 al 18, en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 16 y en Hechos capítulo 26, versículos 12 al 19. Resumiendo, estas 3 oportunidades donde Pablo relata su conversión, Pablo cuenta que Ananías fue el encargado de recibirle y de anunciarle lo que Dios le tenía preparado. Después de decirle lo que había que hacer, manifestó, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22, 16. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hechos 9, 18. Pablo, quien habló con Jesús, obedeció el Evangelio, tal como Cristo lo había mandado en la gran comisión, en Marcos 16, 15 al 16 y en Mateo 28, 18 al 20. De la conversión de Pablo hablaremos en las próximas lecciones, pero por ahora sería bueno preguntarle a los que toman como ejemplo al ladrón en la cruz, quien fue perdonado por el mismo Jesús sin ningún lugar a dudas, pero aun cuando éste vivía. ¿Han considerado el caso de Pablo? En ambos casos,
Es el mismo Jesús quien está con los dos individuos, con el ladrón y con Saulo. ¿Observaron la gran diferencia? Espero que sí. Saulo de Tarso obedeció el Evangelio tal como usted y yo debemos obedecerlo. El ladrón en la cruz no obedeció el Evangelio, no fue bautizado, pues recibió a Cristo antes de que éste muriera. De todas maneras, cualquier pregunta o comentario pueden hacerlo al +58 412 126 1642. Bendiciones de lo alto.